Buenas noches, mi dama. Buenas las tiene. A la segunda noche me fui al oído. Buenas noches, mi dama. ¿Cómo le ha ido? A mí me ha ido bien, adiós las gracias, que tengo preparada la calabaza. Esa calabacita yo no la quiero, que me han dicho que tiene amores nuevos. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Dos pasos para adelante, dos pasos para atrás, a la media vuelta vamos a empezar. Esos amores nuevos te han dislocado, te han vuelto la cabeza para el otro lado. Abul y Insibuí, saludos, buenas noches. Quiero comenzar agradeciéndole su presencia en el presente acto, vecinos de Tara, del resto del municipio y residentes de otro punto de la isla, directiva de la Asociación de Vecinos, autoridades municipales, San Sofín y Cuyán del Cuyán. Bienvenidos a todas y todos. Cuando las compañeras del colectivo vecinal me presentaron su propuesta para colaborar en la lectura del pregón de la fiesta en honor a Nuestra Señora de la Candelaria, debo reconocer que me recorrió el cuerpo una combinación de emociones y sensaciones. Desde el absoluto respeto que supone la apertura de las fiestas vecinales, pasando por el pensamiento de no reconocerme merecedor de una responsabilidad de tal calado, hasta llegar a la conclusión de considerar el reconocimiento que me brindan como una excelente oportunidad para ahondar en la singular relación de la advocación a la Virgen de la Candelaria y el poblado indígena de Tara. Tal y como acaban de presentarme las compañeras, mi nombre es Bertejuí Mota García, nacido y criado en la ciudad de Quiniguada, actual Las Palmas de Gran Canaria. Llegué a Telde como residente en el año 2001. Posteriormente, en el año 2002, tuve la fortuna de aprobar una posición como policía local de este ayuntamiento. En 2004, compré una propiedad en la cara noreste del lomo que configura Tara, donde la toponimia llama Malverde. No tardé mucho tiempo en empezar a recorrer el entorno del barrio, descubriendo sus rincones e impregnándome de esa esencia indígena que destila Tara. Tuve la suerte de nacer en el seno de una familia que se ocupó de transmitirnos desde la cuna el amor y el respeto por nuestro territorio, historia y identidad, así como la necesidad de su defensa, puesta en valor y transmisión. De madre guanche, de Achinet, Tenerife, y padre canarí, de la isla de Canarias, tercero de 4 hermanos. Desde la más tierna infancia nos inculcaron una visión del archipiélago alejada del insularismo, fomentando la nobleza de carácter y el espíritu crítico. Ese cúmulo de estímulos recibidos impregnaron la personalidad de un niño que, mientras su padre hojeaba libros de temática canaria y tomaba notas en sus fichas, desarrollaba su imaginación viéndose como un indígena en la época precolonial. En la etapa adulta del ciclo vital, esos estímulos se tornaron hacia un sentimiento de pertenencia, un vínculo con nuestro territorio, historia e identidad. De esta manera, fue fácil, al comenzar a residir en Tara, que esa conexión con nuestros ancestros, con mis antes, se empezara a manifestar y despertara un interés aún mayor por conocer acerca de nuestras raíces indígenas y macíes. Sucedió que, al poco tiempo de estar establecido en Malverde, localicé en una parte alta del lomo, lindando con la Fundación Pegacinte, la existencia de una propiedad en venta en la que se hallaban un conjunto de 4 propietarios. Fue fácil quedarme atrapado por la energía que emana el lugar. Y tras varios años y otros tantos intentos, en diciembre de 2002 tuve la oportunidad de adquirirla, resultando que el espacio, catalogada la Carta Arqueológica del Cabildo como yacimiento Tara 3, Cuevas de Malverde, y de realizar una campaña de excavación arqueológica a cargo de la empresa Arqueos Arqueología bajo la dirección técnica de Abel Rodríguez Galindo, mostró, oculto bajo los aterrazamientos y las sorribas de tierra,
una considerable cantidad de vestigios arqueológicos, entre los que destacarían los fragmentos de un ídolo al que hemos denominado Ayur, luna en Tamasía, y una datación científica que nos sitúa cronológicamente el uso del espacio entre los años 1281 y 1396. Pero mi presencia hoy en este acto de apertura de las fiestas no es para exponer dicho proyecto. La esencia de esta exposición radica en la celebración de las fiestas de la Candelaria, y a lo largo de esta exposición trataré de aportar datos hilados entre sí, de manera que nos permitan visualizar el sincretismo entre la religión cristiana y la concepción religiosa de nuestros ancestros, específicamente en Tana. Como un término que voy a repetir durante la exposición, para aquellos que puedan tener dudas, el término sincretismo es un término empleado en antropología cultural y en estudios de religión para referirse a la hibridación o amalgama de dos o más tradiciones culturales. También se utiliza en alusión a la cultura o a la religión para resaltar su carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Este último punto es importante: carácter de fusión y asimilación de elementos diferentes. Antes de comenzar la exposición, quiero agradecer públicamente la colaboración para el desarrollo de este texto que me han ofrecido, ocupando su tiempo y o facilitándome el acceso a sus trabajos de investigación tan investigados. Muchas gracias a don Antonio María González Padrón, cronista oficial de esta ciudad, Juan Manuel Caballero, Julio Cuenca, José Barrio, Rubén Sosa, María Luisa Cintes Calatrava, María Nieves Galván Bautista, Domingo Rodríguez Galindo y la familia Verde Suárez en la persona de Alberto Verde. Asimismo, se han consultado fuentes historiográficas y estudios de autores tales como Antonio Romero de Armas, Abreu Galindo, José Farrugia, Miguel Ángel Martín y Julio Sánchez Rodríguez. Según recoge la tradición judeocristiana, la celebración de las fiestas de la Virgen de la Candelaria rememora la presentación de Jesús en el templo, un evento descrito en el Evangelio de San Lucas. En esta narración, María y José llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén, y es en este contexto donde se realiza la profecía de Simeón, que recoge Lucas en su Evangelio, quien se refirió a Jesús como luz que iluminaría a los gentiles. Las primeras noticias acerca de la celebración de la fiesta de la Candelaria remontan su origen en Oriente, llamada inicialmente Fiesta del Encuentro. Posteriormente, ya en el siglo VI, se extiende a Occidente, llegando a celebrarse en Roma con carácter penitencial. Algunos autores vinculan su origen en Roma, donde la procesión de las candelas formaba parte de las fiestas de las Lupercales, amigos de los reos. Esta celebración se unió paulatinamente a la liturgia de representación de Jesús en el templo, asociada a los cirios, velas y candelas encendidas en las manos de sus fieles. Y aquí tenemos un primer ejemplo de sincretismo entre la religión cristiana y las tradiciones paganas romanas. Según el calendario santoral católico, la fiesta de la Candelaria se celebra el 2 de febrero, 40 días después del nacimiento de Jesús, cumpliendo así la prescripción de la ley del Antiguo Testamento que obligaba a un periodo de cuarentena tras el alumbramiento, en lo que se supone un proceso de purificación, en este caso, de la Virgen María. La fiesta es conocida y celebrada con diferentes nombres, y todas ellas expresan y destacan los diversos significados de la vocación a Nuestra Señora de la Candelaria: presentación del Señor, la purificación de María, la fiesta de la luz, la fiesta de las candelas. Todos estos nombres ponen de manifiesto el significado de la fiesta: Cristo como luz del mundo, presentado por su madre, que le da la vida. ¿Cuáles son los orígenes históricos de la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Canarias? Mediante la bula del Papa Clemente VI, Dum Diligenter, expedida en Aviñón el 15 de mayo de 1351, se otorga respaldo eclesiástico al primer proyecto exclusivamente evangelizador
del archipiélago canario, una empresa promovida por los pescadores mallorquines Juan Doria y Jaime Segarra, acompañados de 30 fieles y devotos de Dios. La bula determinaba claramente los objetivos y medios de la campaña: instruir a los paganos con la doctrina y el ejemplo, y por la celosa habilidad de dichas personas pueda ser instruidas aquellas gentes en la misma fe y ser agregados a la unidad de la Santa Madre Iglesia. El rey Pedro IV apoyó la empresa aeronavegante, concediendo su licencia el 1 de junio. La expedición partiría a la isla de Canarias y las otras próximas, que todas se llaman afortunadas. Entre los miembros de la expedición se hallaban, además de los frailes y laicos mallorquines, y este dato es importante, 12 indígenas canarios que viajaban como intérpretes e intermediarios. Estos habían sido capturados probablemente en alguna de las incursiones en la década anterior, quizás en 1342. El Papa estaba informado de la participación de estos indígenas, pues afirmaba en la bula que para facilitar la acción apostólica acompañaran a los misioneros algunas personas de dichas islas, ya regeneradas por el bautismo y redimidas de la cautividad, instruidas en la misma fe y en la lengua catalana. Tan solo transcurridos 6 meses, el 7 de noviembre, el Papa crea el Obispado de la Fortuna mediante la bula Celestis Rex Regni, designando como primer obispo al carmelita Fray Bernardo Font. Al nuevo obispo se le encarga elegir un lugar donde se fundará la sede catedralicia y la ciudad episcopal. En una de las dichas islas, en el lugar que estimes más conveniente, por autoridad apostólica que te concedemos para este caso, fundes la iglesia y en ella elijas catedral. En 1386 arriban a la isla de Canarias 13 misioneros catalanes llamados eremitas, que continuaron su labor adoctrinadora en las costas de la isla, principalmente en la de Telde. Su labor se vio violentamente truncada a raíz de una expedición extravista bajo Andaluza en 1393. Los indígenas canarios sospecharon de connivencia entre los misioneros y los asaltantes europeos, de la misma raza y religión. Decidieron matar a todos los mallorquines y a los frailes, por el respeto que le tenían, los sellaron en la cima que está en el término de Ginama, media legua del mar, camino de Telde. El obispado de Telde tuvo una vida corta, de escasamente medio siglo, y sus obispos fueron solo 4. La suerte del obispado estuvo condicionada a la de los misioneros, de manera que al fracasar estos en su intento de evangelizar a los indígenas y de crear iglesia, desapareció el dicho obispado, que era eminentemente misionero. Años más tarde, en 1404, se crea el obispado de Rubicón, quedando desestimado el obispado de Telde. La aparición de la Virgen de Candelaria en Alginet son hechos que suceden de manera casi simultánea a estos procesos de evangelización en la isla de Canarias. De esta manera, Fray Alonso de Espinosa, en el año 1594, publica en Sevilla su libro Del origen y los milagros de la Santa Imagen de Nuestra Señora de la Candelaria que apareció en la isla de Tenerife, con la descripción de esta isla, en la cual expone la leyenda de la aparición de la Virgen de la Candelaria. El autor narra que la misma fue descubierta en la playa de Chimisay, Huima, por 2 pastores guanches el 15 de agosto de 1392. La misma era una estatua de la Virgen María con un niño en una mano y una vela verde en la otra, de ahí la Candelaria. Tras la conquista, la fiesta empezó a celebrarse con un carácter mariano el 2 de febrero del año 1497, cuando el conquistador de Tenerife, Alonso Fernández de Lugo, celebró la primera fiesta de las candelas, ya como Nuestra Señora de la Candelaria, coincidiendo con la fiesta de la purificación.
Resulta necesario e importante destacar que la fecha indicada por Alonso de Espinosa en 1594 para la aparición de la Virgen, el 15 de agosto de 1392, es decir, escribe 200 años después, el texto lo publica, lo escribe esto, se publica 200 años después. Repito, es coincidente la fecha, el 15 de agosto de 1392, es coincidente el 15 de agosto con el inicio del calendario solemnal indígena, el comienzo de la cosecha, el inicio del ciclo anual, es decir, el comienzo de un nuevo año para nuestros ancestros y la celebración del Peñasmer, la celebración con más trascendencia para la población indígena. Entendemos que quizás el autor, Alonso de Espinosa, viendo que la población ya conquistada la isla, pero la población indígena seguía realizando sus cultos y sus adoraciones, entendió que era oportuno realizar un ejercicio de sincretismo, haciendo aparecer o haciendo coincidir la aparición de la Virgen con el día más relevante en el calendario indígena. Los misioneros y religiosos encontraron en el archipiélago canario una población con un elevado concepto y organización religiosa. Según Viera y Clavijo, no eran idólatras, sino deístas. En cada isla existía una o varias deidades. Así tuvieron en cuenta estas creencias y uso de los naturales a la hora de su adoctrinamiento evangelizador. No era fácil llegar a ellos con la imagen de Jesucristo crucificado, ya que no aceptaban la doctrina de la redención. En el archipiélago, el mejor vínculo para llegar al entendimiento de los corazones de los indígenas fue la imagen de la Virgen María. La virginidad y la maternidad que se conjugaban en María eran atribuciones que encajaban con la visión cosmogónica de su espiritualidad. La imagen de la Candelaria de Tara puede ser un ejemplo más de aquel sincretismo. Respecto a la imagen de Nuestra Señora de la Candelaria de Tara, no encontramos en las fuentes históricas datos empíricos que nos pongan en contexto cronológico de cuándo, por qué, quién y cómo se comenzó a rendir culto a la imagen. Las fuentes orales sí nos permiten indicar que en la década de 1880 se realizaban en el atardecer del día 1 de febrero procesiones con antorchas cuyo punto de partida era la cueva de Tara, en la cual se encontraba la imagen de la Candelaria. Según testimonio oral transmitido por doña Dolores Freitas Hernández, nacida en 1881, abuela del periodista de esta ciudad. Otras fuentes orales, según testimonio de Néstor Álamo, sitúa en el siglo XVII el inicio de la morada de la Virgen en la cueva de Tara. Apuntamos el dato que la orden franciscana funda su convento a principios del siglo XVII en el barrio de San Francisco, ofreciendo su primera misa en 1610. Como dato curioso y significativo, indicaremos que recientes estudios astronómicos realizados en Tara han puesto de manifiesto la exacta alineación del eje central de la iglesia de San Francisco con el eje central de la cueva de Tara. Asimismo, cabe destacar que la festividad de Nuestra Señora de la Candelaria el 2 de febrero ya se celebraba en Telde a comienzos del siglo XVI, tal y como atestiguan diversos documentos del libro del repartimiento de Gran Canaria. Telde es reconocido en la literatura histórica no solo como uno de los núcleos habitacionales más importantes de la isla de Canarias, en su etapa anterior a la conquista y colonización, sino como un territorio con un marcado carácter religioso y espiritual. Prueba de ello es el sobrenombre con el que se la conoce, la ciudad de los Faicanes, destacando entre sus espacios dedicados al culto, Cuatro Puertas y Tara. Es precisamente en Tara donde se localiza la cueva del Faicán y muy cerca de ella la cueva de Tara, conocida también como cueva de la Virgen, aunque personalmente me gusta llamarla cueva de las Maguadas, tal y como yo visualizo su uso y funcionalidad. Esa esencia de territorio dedicado al culto y lo sagrado que emana Tara
ha perdurado hasta nuestros tiempos más recientes, demostrando la pervivencia de conocimientos y costumbres de nuestros ancestros que, fruto del proceso de aculturación ejercido tras la conquista, tuvieron que ser ocultados a los ojos de la nueva religión y potencia colonizadora. De esta manera, la historia de Tendintara en particular se ha mantenido vinculada a la espiritualidad y cosmovisión de sus primeros pobladores, siendo muy reconocidas las historias sobre las brujas, hierberas y sanadoras de Tara. No es casualidad que quienes hayan mantenido ese vínculo sean en gran número mujeres. Este hecho refleja la enorme importancia que tenía la figura femenina en nuestra sociedad primigenia, en su estructura social y en su visión religiosa y cosmogónica. Esta relevancia de la figura femenina nos conduce a hablar de las maguadas. Según recogen numerosas crónicas, en la espiritualidad indígena, la figura de las alimaguadas y omaguadas nos presenta un modelo social en el cual las jóvenes en edad de pubertad eran instruidas en diversos conocimientos relacionados con la fecundidad, el ciclo de la vida, conocimientos medicinales, rituales propiciatorios y sanatorios, etc. Podríamos resumirlo en una preparación a todos los niveles, tanto físicos como psíquicos, para la edad adulta. Como indicaba al inicio de esta exposición, el hecho de haber recibido desde la infancia numerosos estímulos relacionados con nuestra identidad me ha permitido desarrollar la capacidad de leer las crónicas con un prisma diferenciado. Con un prisma diferenciado de las subjetividades y las circunstancias personales de los autores que las escribieron. Así, cuando leo algunas crónicas, las interpreto desde un planteamiento diferente y encuentro en las expresiones, frases y descripciones del autor otra realidad a la presentada en su texto. A modo de ejemplo, cuando las crónicas se refieren a los carniceros y los describen como apartados o despojados de la sociedad a los que se les estigmatiza, yo visualizo a unas personas de alta relevancia en el modelo social. Cuando se dice que estaban armados como signo de identificación negativo, yo visualizo una medida de higiene sanitaria básica para evitar infecciones. Cuando se indica que comían aparte y le llevaban la comida, yo visualizo una figura relevante a la que se le libera de la tarea de cocinar para dedicarse a labores de mayor necesidad. Cuando se refieren a que vivían apartados, vuelvo a visualizar la necesidad de preservar la higiene sanitaria. Incluso visualizo sus espacios hospitalarios. Y no puedo dejar de pensar en este tipo de espacios hospitalarios cuando veo cuevas con la configuración de 4 puertas o escalacio. Teniendo en cuenta que el proceso de conquista de la isla de Canarias se extendió por más de 100 años, fueron varias las generaciones cuyo ciclo vital estuvo claramente marcado por los conflictos bélicos. Es fácil suponer que se preparaban en todos los aspectos para hacer frente a las consecuencias de esos enfrentamientos. No solo elaborando estrategias de defensa, también debieron acopiar ungüentos y preparados medicinales, así como habilitar espacios apropiados para la atención sanitaria. Por último, deduzco que el tratamiento del cuerpo de un fallecido no se pone en manos de un despojado de la sociedad, sino en manos de personas con un alto o un elevado conocimiento de los procesos funerarios y con un profundo sentido de la espiritualidad. Del mismo modo me ocurre cuando leo las crónicas y describen a las maguadas, asemejándolas a las monjas cristianas y sus estrictas normas de comportamiento. Yo visualizo una sociedad que se ocupa de preparar y transmitir a las jóvenes en edad de desarrollo todos los conocimientos necesarios para afrontar la edad adulta. También visualizo el relevante papel de la mujer en la sociedad indígena, en la cual la línea sucesoria se definía por la vía materna. La propia cosmogonía refleja la esencia femenina como diosa madre, creadora de la vida. Sin duda, este aspecto cosmogónico de la feminidad, de la deidad suprema, facilitó la aceptación de la Virgen María como elemento de sincretismo para la asimilación forzosa de la religión cristiana. La actual devoción existente en el archipiélago canario hacia la Virgen de la Candelaria y la Virgen del Pino son una muestra viva de la pervivencia de la concepción religiosa de nuestros ancestros.
En el caso de la Candelaria de Tenerife, celebrándose incluso en la fecha más importante del calendario indígena, el 15 de agosto, la celebración del Peñismel, el inicio del ciclo anual. 5 siglos después de la conquista y colonización, seguimos adorando a la misma deidad, transfigurada en la Virgen María y sus diferentes advocaciones. Una vez expuesto varios ejemplos de sincretismo entre la cultura indígena y la religión cristiana, y tras haber indicado que estará en una fecha no definida se sacraliza una cueva para la advocación de la Virgen de la Candelaria, nos asalta una pregunta: ¿por qué se eligió esa cueva y no otras de las tantas existentes en el poblado? Estudios astronómicos realizados durante las últimas décadas en la cueva de Tara ponen de relieve, cueva de Tara o cueva de la Virgen, ponen de relieve la singular configuración estructural de la cueva y su funcionalidad como almogaré y templo solar, que permitiría la realización de rituales propiciatorios y desarrollar la observación astronómica. En palabras de los investigadores que han estudiado el fenómeno astronómico, la cueva Almogarés de Tara presenta una estructura interior absolutamente original. No hemos visto en ningún otro sitio arqueológico, pero sí que tiene una cierta semejanza a la cueva de Faikán, situada a escasos 100 metros. Haciendo ver. Nuestros ancestros excavaron esa cueva dándole una configuración arquitectónica determinada, que no corresponde con un espacio para habitar, sino con la configuración de un espacio sagrado. En resumidas cuentas, excavaron en la roca un espacio dedicado al culto, un templo. La singularidad y los detalles exclusivos y específicos de esta cueva evidencian 2 aspectos fundamentales. El primero, un altísimo nivel de calidad constructiva, mostrado en el trabajo detallado y excavación de la roca para darle su especial configuración. Y en segundo lugar, un profundo conocimiento de los ciclos astronómicos de Mahek, el Sol, y de Ayur, la Luna, y probablemente también de la estrella Canopo y el planeta Venus. Explican los investigadores que, tal y como muestran las observaciones realizadas el 20 de marzo de 2017, equinoccio de primavera, unos 20 minutos después del orto sobre el mar, la luz del sol entra por la claraboya formando un óvalo muy nítido sobre el fondo de la recámara. A medida que el sol se eleva sobre el horizonte, el óvalo describe una trayectoria oblicua descendente que refleja de manera invertida la trayectoria ascendente del sol en el horizonte. La trayectoria del óvalo comienza cerca del techo de la recámara, se desplaza oblicuamente por la pared del fondo y baja suavemente hasta el piso, moviéndose de izquierda a derecha, ayudada por la suave curvatura de la pared. Una vez en el suelo, el óvalo lumínico continúa su trayectoria, pasando en un momento dado por la línea que define la realidad. Desde luego, entender la definición de equinoccio que utilizaron los faicanes nos parece sumamente relevante. Y la recámara de la cueva de la Virgen nos proporciona una inmejorable oportunidad de saberlo. Ahora bien, una vez asumida que la cueva de la Virgen se utilizó para determinar con precisión una cierta posición en el horizonte intermedia entre los solsticios, la pregunta inevitable es: ¿por qué y para qué necesitaban marcar esa posición? Para no extendernos, nos limitaremos a hacer 3 reflexiones. En primer lugar, debemos considerar el propio interés calendárico de reproducir 4 estaciones partiendo en 2 mitades el periodo intersolsticial. En segundo lugar, no podemos hablar del papel que juega la Virgen, la cueva de la Virgen, en la determinación de los equinoccios sin hablar del papel fundamental que juega la montaña de Puerto Huerta. Situada a unos escasos 5 kilómetros en línea recta, el papel fundamental que juega la montaña de Puerto Huerta, situada a unos escasos 5 kilómetros en línea recta en la determinación de los solsticios. Desde un punto de vista funcional, ambas son complementarias. En Tara tenían lugar las observaciones evidenciales,
y en Cuatro Puertas la solsticiaria. Así que en nuestra opinión no cabe entender una sin relación con la otra. Máxime cuando cabe poca duda de que eran los mismos paicanes quienes ejercían o supervisaban las actividades astronómicas en uno y otro lugar. Y cuando tenemos argumentos para entender que ambos lugares estaban funcionando simultáneamente, al menos en los siglos inmediatos anteriores a la conquista castellana. En tercer lugar, hace ya unos años el profesor Paul Lebeuf de la Universidad Jagellónica de Cracovia enseñó a uno de los investigadores que todos los marcadores solares son también marcadores lunares. En efecto, si la luz del Sol entra en la recámara en los alrededores del equinoccio, la luz de las lunas llenas equinocciales también lo hará. Por lo cual, la recámara sirve para marcar tanto los pasos del Sol como los de la luna llena, por un cierto punto del horizonte. Por otra parte, tenemos muy buenas razones para pensar que los sacerdotes canarios no solo estaban interesados en el cálculo de eclipses, sino que disponían de una medida extremadamente precisa, de 520 días, por 3 pasos del Sol por los nodos lunares. Por este motivo, estamos investigando la posibilidad de que su interés por marcar con precisión ciertas posiciones clave y complementarias del Sol y de la Luna en el horizonte, en Tara y Cuatro Puertas, esté relacionado con la localización de los nodos lunares y el cálculo de eclipses. Otro autor de estudio en la cueva la describe. A la cueva se accede por un solo hueco de entrada, precedido por un túnel de 3 metros de largo por 2 de ancho y 1,80 metros de alto, que da acceso a la primera cámara de Almogarén. La cámara principal, que constituye la planta baja de Almogarén, tiene una figura de tendencia cilíndrica, en la base circular de 6 metros de diámetro. Las paredes están labradas para que adopten una forma curvada que sostiene el techo a más de 5,70 metros de altura, que es de tendencia abovedada, aunque es bastante irregular. El suelo fue labrado para nivelarlo. Presenta además una treintena de gazoletas excavadas, que ocupan gran parte de su superficie, aunque sobre todo se concentran en la parte central. Todas las gazoletas o cúpulas son de tendencia circular y tienen diferentes tamaños y profundidades. A la altura del techo abovedado se abre un óculo. Esto es un orificio labrado con forma redondeada, por donde entra la luz solar en el interior del templo, especialmente en la cámara profunda del nivel 2. Este óculo está excavado y orientado a 90 grados hacia el este, de forma intencionada y calculada, para que juegue un papel determinante en la entrada de la luz dentro de la cueva. También entra la luz solar por el único hueco de acceso al interior de la cueva. Se trata de una luz rasante que adapta la forma rectangular a la entrada del hueco de la puerta y que cambia de dirección, iluminando distintos grupos de gazoletas según la época del año. A 2,80 metros de altura sobre el rasante de la primera cámara, en la pared oeste de la cámara baja del templo, se excavó una segunda cámara de tendencia rectangular que se proyecta en dirección este-oeste y mide 11,22 metros de largo por 4,70 de ancho y 2,13 metros de altura máxima. La boca de entrada a esta segunda cámara es de tendencia trapezoidal, más ancha en la base que en la superficie. Un reborde tallado sobresale en la base de esta rueda, que además está remarcada por el exterior y que creemos, dicen los investigadores, representan los labios vulvares de un órgano reproductor femenino que dan acceso a la vagina y el útero de la madre tierra. Porque este templo ha sido diseñado de tal manera que la luz solar penetra en esta cámara superior fertilizando solo en este espacio los días previos a la llegada de los equinoccios, que es cuando la hierofanía solar alcanza su máxima expresión. Los investigadores concluyen que las notables características que rodean a la cueva de la Virgen demuestran que los faicanes se tomaron con mucha seriedad
la idea de definir un punto del horizonte que partiera en dos mitades la franja definida por los extremos solsticiales. La existencia entendible de dos importantes observatorios astronómicos cercanos el uno al otro, con cometidos complementarios y funcionando simultáneamente, al menos en los siglos inmediatos anteriores a la conquista, prueba por una parte el alto nivel que alcanzó la astronomía canaria y por otra parte el papel fundamental de Telde en el entramado calendárico astronómico y religioso de la isla. Por último, ciertos estudios insisten reiteradamente en entender que la función de estas construcciones es la mera puesta en escena de ciertas hierofanías, lo que en la práctica la despoja de gran parte de su valor científico y espiritual. A raíz de los datos aquí reflejados, proponemos una hipótesis alternativa. Para nosotros, tanto en la montaña de Cuatro Puertas como en la Cueva de la Virgen, los sacerdotes canarios construyeron unos artefactos arquitectónicos diseñados para estudiar los movimientos de las divinidades astrales. Y como tales instrumentos, debemos estudiarlos y comprenderlos, entendiendo a su contexto cultural. Una vez vistos los datos relativos al concepto de religión y cosmogonía de nuestros ancestros, las figuras religiosas del Faikán y las maguadas, los ejemplos de sincretismo de la religión cristiana con las creencias amasí y las singulares características culturales de la cueva de Tártaro de la Virgen, les invito a hacer un ejercicio de imaginación. Incluso si alguien lo desea, puede cerrar los ojos y abstraerse. Vamos a retroceder en el tiempo hasta llegar al año 1300. Estamos en las puertas de la primavera. Se acerca el equinoccio. Antes del amanecer, un grupo de jóvenes maguadas, acompañada de una limaguada de manzana edad, acceden a la cámara superior de la cueva para realizar un ritual propiciatorio de la fertilidad. Están sentadas, orientadas hacia el este, quemando un sahumerio de lavanda y artemisa. Quizás hayan consumido un brebaje como el cheset, ello con joyas de mocán fermentadas y con demostrados efectos afrodisíacos. En el suelo hay depositados varios granos, con miel, semillas de cebada y trago, e higo seco. La limaguada recita una endecha, mientras sostiene en sus manos elevadas un gánico con leche, agradeciendo a Mahé la fuente de vida que representa. Se inicia el orto solar, la luz comienza a entrar por el ojo, se vierte la leche del gánico. Tras unos instantes, la cámara superior se encuentra en las maguadas, antes oscuras, se inunda de luz, quedando completamente iluminada, bañando con el calor y la energía de Mahé a las allí presentes. Mientras continúan recitando endechas a Achamán, diosa madre, creadora de todo, pidiendo fertilidad y prosperidad. Imagínenlo, siéntanlo. Un acto ritual así debe ser una experiencia completamente trascendente y cargada de energía y de espiritualidad. Se va acercando el ocaso de esta exposición, el momento en que Mahé desciende a la oscuridad y Ayur se muestra, marcando nuestro ciclo biológico y los de la naturaleza. A esta hora, Ayur ya nos acompaña. Espero haber logrado aportar suficientes datos para explicar qué nos ha traído hoy hasta aquí. La celebración de las fiestas de Nuestra Señora de la Candelaria. Particularmente, se me hace fácil entender cómo en los siglos posteriores a la conquista, nuestros antepasados lograron perpetuar la esencia de sus creencias y su cosmogonía, realizando un ejercicio de sincretismo, manteniendo sus espacios de culto y su adoración por Achamán, la diosa creadora de todo, y su representación física, Mahé, quien trae la luz. Hicieron la transfiguración. Achamán, madre de todo, es la Virgen María y sus diferentes avocaciones. Mahé es Jesús, el que trae la luz.
También se me hace fácil entender por qué se eligió la cueva de Tara y la vocación a la Candelaria. Una cueva diseñada para ser un templo solar, la luz de una candela. Ahora les será fácil a ustedes también entender por qué me gusta llamarla la cueva de las madrugadas. No quiero finalizar esta exposición sin aprovechar la oportunidad que me ha dado del colectivo vecinal de ser vocero de la fiesta para hacer una pequeña referencia a la realidad del barrio. Considero a Tara como un barrio con proyección de futuro desde su pasado. Abramos el prisma. Tomemos la ciudad de Agalda como referencia. La decidida puesta en valor que han llevado a cabo tanto ciudadanía como administraciones en torno a su patrimonio arqueológico ha generado una sinergia socioeconómica que ha llevado a Agalda hasta posicionarla como un municipio referente en la conservación, recuperación y puesta en valor de su patrimonio, generando con ello un enriquecimiento que no solo se refleja en materia económica, sino en una sociedad más culta y conocedora de sus raíces. Telde acoge numerosos yacimientos arqueológicos, algunos de ellos de primer orden a nivel insular. La reciente campaña en el año 2023 de excavación arqueológica en el yacimiento Tara 3, Cueva de Valverde, ha puesto de relieve la realidad de la magnitud arqueológica existente en Tara, realidad que se asemeja a muchas zonas arqueológicas del municipio. No me voy a extender en esta parte de la exposición, sobre todo porque considero que es merecedora de un escrito específico en el que se detalle de manera estudiada todos los factores positivos que conlleva el poner en valor nuestro pasado arqueológico. Solo mencionaré uno de esos beneficios. Sencillo, pero fundamental para la estructura de una sociedad. Lo haré a modo de reflexión. Una reflexión extraída del libro de Manuel Alemán Álamo, Psicología del Hombre Canario. Un árbol no podrá crecer con un buen tronco, expandir sus ramas en su esplendor, ni dar sus mejores frutos si no tiene una buena raíz. Tara y Telde tendrán un futuro muy próspero poniendo en valor su pasado. Celebremos la festividad en adoración a Nuestra Señora de la Candelaria de Tara, tradición espiritual que entronca con las creencias más ancestrales de nuestros antepasados. Tanamir Uhana Hermahek, en Hana Benigime en Aguapa Hacha Avesi. Gracias, poderoso sol, por salir un día más para alumbrar la noche. Esta es una endecha conocida como endechita de Viterio, un pastor de Kirche de la isla Achinet, Tenerife. Tanem Kigan Yaku Artufal. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias de nuevo. Valore este proyecto, me parece muy positivo y entendemos que es un proyecto que quizás pueda aportar algo de dinamismo, no solo al barrio, sino